Como porcentaje del PIB, el superávit fiscal es de 0.24 y ¿qué creemos que va a pasar de aquí a fin de año? Pues el gobierno, como todo gobierno nuevo, les digo, siempre les cuesta empezar a ejecutar. Y este gobierno no va a ser la excepción, con todo y que tiene mucho entusiasmo en empezar a gastar, pero digamos, siempre es difícil aprender. Pero sobre eso está la dificultad que, como se recuerdan, este año el gobierno no tiene un presupuesto aprobado. No es primera vez que ocurre que no haya un presupuesto aprobado y que por lo tanto cobra vigencia automática el mismo presupuesto del Estado del año anterior. Lo que sí está causando un poquito de incertidumbre es que la solicitud de readecuación presupuestaria que normalmente pide el gobierno en los primeros meses del año, cuando no tiene presupuesto aprobado, no está clara. Nosotros estuvimos haciendo investigaciones en el Ministerio de Finanzas y siguen preparando la petición de readecuación presupuestaria. ¿Por qué es importante? Porque es la que le va a permitir al nuevo gobierno gastar más ordenadamente. Ahorita no solo tiene la dificultad de gastar porque es un gobierno nuevo y a todo gobierno nuevo le cuesta aprender dónde están las llaves para gastar, sino que no están ordenados. La readecuación tiene que hacerse porque, aunque se repite el mismo monto de presupuesto que el año pasado, las partidas de financiamiento no coinciden con lo que el gobierno quiere gastar este año, entonces eso hace que se ralentice la ejecución y que no tengan claro los ministros y sus colaboradores en qué pueden y en qué no pueden gastar. Lo que nos dijeron en el Ministerio de Finanzas es que en una o dos semanas estarían presentando al Congreso la readecuación presupuestaria, pero la estrategia es distinta de la de otras veces en que no ha habido presupuesto. Esta vez quieren primero que se aprueben ciertos préstamos, antes que la readecuación presupuestaria, que una vez aprobados los préstamos se apruebe una readecuación presupuestaria, pero ya con un incremento en el techo presupuestario financiado con esos préstamos que se van a aprobar. El Congreso está ahorita con 2 préstamos del BID y uno del Banco Mundial y uno del BCIE, discutiéndolos para aprobarlos en los próximos días, y eso ya normalizaría un poco el panorama presupuestario del gobierno. Pero de nuevo es algo que está por verse. ¿Con qué celeridad lo hacen? Por el momento el gobierno tiene este superávit de 1.400 millones de quetzales y realmente lo que ha hecho es guardar de esos 1.400 millones, guardar 1.000 millones en caja. El resto pues lo ha usado ahí 300 millones para pagar préstamos básicamente del exterior. Entonces todavía no ha colocado bonos, o por lo menos no lo había hecho hasta enero. Empezó ya la colocación, pero digamos de nuevo sin el presupuesto aprobado, sin la readecuación digamos aprobada, sin saber cuánto va a ser de préstamos externos y cuánto va a ser de bonos, pues todavía el panorama fiscal es incierto. Sí nos informaron del Ministerio de Finanzas que sus perspectivas es que aunque van a pedir una ampliación presupuestaria, que va a significar que el déficit fiscal presupuestado va a ser más o menos de 2,5% del PIB, en la práctica, por las razones que ya les dije, de que el gasto va a ser más lento, al menos en los primeros meses del año, la capacidad de ejecución más lenta, está consciente el Ministerio de Finanzas de que así va a ser, calcula que el año va a terminar más o menos 2,3% de déficit fiscal. Entonces no hay nada de qué alarmarse, incluso también nos informaron que en el transcurso del año van a ir al Congreso por una ampliación adicional que llevaría el déficit fiscal todavía a 2,6, 2,7% del PIB para un préstamo de infraestructura que están negociando, creo que con el BID, pero que evidentemente no van a ejecutar este año y que por lo tanto, aunque en números parecería que el déficit puede llegar a 2,5, 2,6 o 2,7 del PIB, en la práctica me aseguraron que muy difícilmente pase del 2,3% del PIB. En los flujos externos, aquí de nuevo tenemos información observada hasta enero, o solo en enero mejor dicho,
Y las exportaciones tienen un buen comportamiento. El comercio general, digamos, señala que las exportaciones están creciendo 20% en enero comparado con enero del año pasado. Es un buen crecimiento empujado básicamente por las exportaciones tradicionales, en donde el azúcar, el cardamomo, el petróleo y el café le dan un empujón al valor de las exportaciones. Lo mismo también que las exportaciones de metales, que crecieron bastante este enero comparado con enero del año anterior, aunque los montos son pequeños, estamos hablando solo de 6 millones de dólares. En cuanto a las tradicionales, sí es importante tener presente que en el caso del cardamomo, que tiene un aumento porcentual importante en enero, se debe básicamente a un aumento muy importante en el precio. También el precio del petróleo a enero había mejorado, aunque ahora que se desplomó, pues esto se va a reducir. Y en el caso del azúcar y del café, es importante el crecimiento del volumen, no tanto del precio externo, pero afortunadamente todos los productos tradicionales están teniendo un buen desempeño en el primer mes del año. Mientras que las importaciones vemos que están creciendo bastante menos, apenas 3%, 2.9%, con una caída en el volumen importado y un pequeño aumento en el precio medio importado. Y esto hace que si las exportaciones están creciendo a una tasa de 2 dígitos y las importaciones apenas creciendo a 3%, el déficit comercial, porque el monto sigue siendo mayor de importaciones que de exportaciones, la tasa de crecimiento no, pero el monto sí. Entonces todavía hay un déficit comercial de 708 millones de dólares, pero en términos de porcentaje del PIB, estimado para el año, el déficit comercial no llega ni al 1%, el año pasado superaba el 1.1%, incluso en términos absolutos, el año pasado el déficit comercial en enero fue mayor de lo que fue este año. Y si ven, estos 708 millones de dólares de déficit comercial son más que cubiertos por los 835 millones de dólares que entraron de remesas solo ese mes. De remesas tenemos datos hasta febrero y vemos que en febrero otra vez volvieron a crecer de forma importante. En forma acumulada ya suman 1.640 millones de dólares de remesas en 2 meses. La tasa de crecimiento de 19% es bastante más alta que la del año pasado y que la del antepasado, no así la del 2016 ya crecía más de 20%. Aunque la probabilidad de que esto vaya reduciéndose, creemos que es alta, reduciéndose la tasa de crecimiento, pero las remesas van a seguir viniendo. Y eso incide en que haya un comportamiento del tipo de cambio, que aunque tiene esta tendencia a la apreciación, sí nos está diciendo que en las últimas semanas tuvo un pequeño repunte. Y cuando uno lo mira en perspectiva larga, este es el mismo comportamiento, solo que aquí desde 2012 hasta 2020, vemos que esta apreciación que viene dándose más o menos desde mediados del año pasado, pues se ha mantenido, pero que tiene un pequeño repunte en los últimos días. Y uno podría decir, visto así, con esta perspectiva a largo plazo, que el tipo de cambio ha estado bastante estable desde finales de 2018, bastante estable en torno a este margen, digamos, entre 7.50, 7.75, y en donde sí está siendo, y quizás va a ser más importante este año que el año pasado, la participación del Banco de Guatemala en el mercado. Aquí pueden ver las participaciones del banco, tanto compras de dólares como ventas de dólares. Si uno mira las compras, se da cuenta que este año el Banco de Guatemala ha comprado bastantes más dólares en el mercado que en los 2 años previos. ¿Ha habido más volatilidad este año? No. ¿Por qué el Banco Central está comprando más? Nuestra interpretación es que en la política monetaria se le está dando al Banco Central un poco más de margen para actuar en el mercado, no siguiendo tan rígidamente la regla de participación, sino que con más
rapidez cuando hay movimientos a la baja en el tipo de cambio. Por eso es que ha estado comprando ya más de 330 millones de dólares en lo que va del año, 360 millones de dólares en lo que va del año. Y esto nos recuerda un poco a lo que hizo en 2018. En 2018 el Banco de Guatemala participó más agresivamente comprando dólares no solo para evitar una caída en el tipo de cambio, sino que incluso ustedes pueden ver que en 2018 las participaciones del Banco de Guatemala sí empujaron el tipo de cambio hacia arriba. No va a pasar exactamente lo mismo este año, pero sí tenemos que advertir que percibimos una tendencia del Banco de Guatemala a actuar de forma similar, quizá no igual, no tan agresiva, pero sí similar a 2018, comprando dólares, y eso lo que implica es que el tipo de cambio no va a bajar a pesar de la sobreabundancia de dólares que puede haber por las remesas, y se va a mantener bastante estable en estos niveles que hemos visto. Como pueden ver, el tipo de cambio, pues esta caída era hasta estacionalmente normal. Esta subida de los últimos días en que el Banco de Guatemala ha estado comprando dólares, pues no es tan estacional. Y a pesar de eso, pues en nuestro escenario, que pensamos que el tipo de cambio iba a empezar el año más o menos en alrededor de 7.80, empezó más bajo y por lo tanto el tipo de cambio se mantiene más pegado a nuestro límite inferior. Esto tendremos que revisarlo a la luz de las revisiones normales y más las revisiones extraordinarias que ahora nos toca hacer por el coronavirus, pero la impresión que tenemos es que el escenario va a estar más o menos alrededor de este límite inferior en el comportamiento del tipo de cambio, sin mayores fluctuaciones importantes, merced a la participación del Banco Central. Y esa participación del Banco Central pues también contribuye a que haya cada vez un nivel mayor de reservas monetarias internacionales que ya superan los 16,000 millones de dólares en el Banco de Guatemala, que también, digamos, nos da un colchón para decir que no va a haber movimientos abruptos seguramente hacia el alza en el tipo de cambio. La inflación está también muy controlada, está teniendo un comportamiento en los 2 primeros meses del año similar al del 2018. Como pueden ver, este año lo acumulado en enero y febrero es 0.64% y en enero y febrero de 2018 era 0.60%, negativo. Es decir, los precios han bajado en los de la canasta básica en los 2 primeros meses del año. El principal culpable es el componente de transporte y también el de alimentos. Básicamente aquí tiene que ver el comportamiento del precio del petróleo y derivados, que como pueden ver tiene una baja. Esta baja que está aquí en la gráfica no es tan drástica como la que ustedes han visto en los periódicos de los últimos días, porque aquí nosotros vemos los precios medios, no el precio del día. Y el precio medio en marzo estaba en 52, 53 dólares, que es este de por aquí. La razón entonces de esta caída en los precios del rubro de transporte en el IPC, pues tiene que ver con esa caída en los combustibles. Esta caída en la inflación pues también nos pone un escenario en el que nosotros esperábamos que la inflación empezara más o menos en 3%, pero empezó en 2%, entonces está por debajo de nuestro corredor, que tendremos también que revisar, pero el comportamiento va a ser más o menos va a estar estable los próximos meses y va a tener un alza más o menos en el segundo semestre del año. Para cerrar quizá por encima del 3%, todavía nuestro escenario está por arriba de ese 3%. La cartera de créditos a febrero pues subió, no dramáticamente, pero digamos ya con una tendencia importante a recuperarse. Lo acumulado de diciembre a febrero es esto, diciembre a febrero de 2020, la cartera de créditos bancarias pues subió 1.400 millones, que contrasta con los años anteriores en que no había subido nada o incluso se había reducido. En términos interanuales, el crédito está creciendo ya casi 6%, tiene una recuperación en los últimos 2 o 3 meses. El año pasado tuvo una desaceleración el crédito y esa desaceleración provocó que el crédito estuviera creciendo cada vez menos que los medios de pago, y eso lo que significa es
creación de excedentes de liquidez en el sistema bancario. Entonces, seguramente se produjeron excedentes de liquidez todo el segundo semestre del año pasado y pareciera que ahora ya empieza a cerrarse eso, el crédito ya está subiendo en su crecimiento y los medios de pago se están moderando en su crecimiento, ya no se están generando tantos excedentes de liquidez, pero en el ínterin esos excedentes de liquidez sí provocan una pequeña reducción en las tasas de interés, que a febrero pues estaban en 12.7 las tasas activas de préstamos, las tasas de depósito a plazo estaban en 6.4 y las tasas del Banco Central pues se han mantenido en 2.75 sin movimientos. Como les digo, aquí hay un espacio para reducir la tasa de interés en caso el problema del COVID-19 ocasione una desaceleración o una recesión económica. Hay espacio que incluso muchos bancos, países desarrollados, ya quisieran tener tasas de política monetaria de 2.75 para poderlas bajar. La Reserva Federal bajó 50 puntos y la dejó en 0.25. O sea, ellos ya no tienen mucho espacio para bajar la tasa de interés, nosotros todavía lo tenemos. Los préstamos nuevos, esto que está aquí son la cartera total y este que está aquí solo son los préstamos nuevos. Y si ven una tendencia, los préstamos nuevos sí estuvieron bajando todo el año pasado la tasa de préstamos nuevos, pero en los últimos meses empiezan a subir en la medida que ese excedente de liquidez se empieza a cerrar. Y ya para terminar, nuestro resumen de variables. El PIB, pues como ven, aquí tenemos los últimos datos del PIB trimestral que van en alza. Nosotros creemos pues que en un escenario que ahora resulta optimista, pero que era nuestro escenario medio a principios de año, el PIB puede crecer hasta 3-4% como punto central. Las exportaciones que han tenido muy mal desempeño en los últimos 12 meses se recuperan en este enero. Y esperamos que cierren el año creciendo 2.8%, que no es gran cosa, pues, pero por lo menos es un crecimiento positivo después de muchos meses de mal crecimiento. Las importaciones se han desacelerado y se aceleraron un poquito en enero, esperamos que cierren con una tasa de crecimiento de 3.6%. Las remesas familiares siguen creciendo, nuestra estimación es que van a desacelerarse de este 19% que están creciendo hacia un 10%. El superávit en cuenta corriente sigue subiendo constantemente, básicamente gracias a las remesas familiares que cubren el déficit comercial y esperamos que el año cierre con un superávit en cuenta corriente de casi 2% del PIB. El déficit fiscal estuvo aumentando a lo largo de todos los meses del año pasado, empieza enero con un superávit que va a tener el mismo comportamiento, después se va volviendo poco a poco déficit hasta cerrar quizá en 2.4% del PIB. Aquí somos menos optimistas que el Ministerio de Finanzas que dijo 2.3%, nosotros creemos que va a ser más 2.4% del PIB. El crédito bancario que se estuvo desacelerando parece empezar a recuperarse y quizá crezca 6% en el año. Los medios de pago están ahí estables, creciendo más o menos a esta tasa de 9-10% que esperamos se mantenga a lo largo del año. La inflación que se ha reducido en los últimos datos, en los últimos meses, creemos que va a pegar un repunte y va a acercarse al 4% a fin de año, quizá un poquito menos. Y el tipo de cambio que se ha estado apreciando, quizá con las participaciones del Banco de Guatemala y las incertidumbres que hay a nivel del ambiente internacional, pues va a subir un poquito, quizá acercándose al 7.80 a final de año. Y con eso termina la presentación y estamos a su disposición por si hubiera alguna pregunta. Gracias. Una pregunta. ¿Cuál es el límite recomendado del Fondo Monetario Internacional de déficit fiscal? ¿Y no hay ahí algún tema con política monetaria comercial internacional por el hecho de que el gobierno se vaya a pasar de ese límite? Creo que se va a pasar, porque no recuerdo cuánto es. Sí. O le podemos echar, digamos, la culpa al coronavirus por lo que vamos a pasar, no sé. Es un poco entender si eso va a ser este año nada más y esa va a ser la tendencia. Si Sí. vamos a pasar de ese límite o no, o vamos a estar todavía dentro de los parámetros que recomienda el FMI. Buena pregunta, porque de hecho esta semana está la visita, que no es visita, de Fitch Ratings,
que iba a hacer una visita al país. Y Fitch, por el coronavirus, está haciendo su visita al país de forma virtual, por videoconferencia. Tengo entendido que una de las preguntas que hace Fitch a las personas que está entrevistando, entre ellas a nosotros que nos va a entrevistar hoy, es esta, que qué pensamos del déficit, porque los números indican que va a estar más o menos en ese 2,5%, si uno le hace caso a las ampliaciones que el gobierno está pensando pedir, y para las calificadoras eso es un tema bastante sensible. Y por eso la respuesta del Ministerio de Finanzas fue importante, es decir, que a lo sumo 2,3% porque no van a ser capaces de ejecutar. Si uno lee lo que el Fondo Monetario Internacional dijo a finales del año pasado, si lo lee superficialmente, dice el Fondo Monetario que Guatemala tiene un límite de 2% del déficit fiscal como porcentaje del PIB. Pero si uno ya lee entre líneas, el Fondo Monetario, sin coronavirus, o sea, eso fue a finales del año pasado, le dice al gobierno, mire, 2%, pero vaya, es primer año, la infraestructura está muy dañada, de repente no sería perjudicial si sube un poquito, no dice cuánto, un poquito más de eso, por un tiempo muy acotado para específicamente infraestructura. Supongo que esta referencia la puso el fondo porque ellos se habrán reunido con el equipo del nuevo, que entonces era el gobierno entrante, y ellos le expresaron la intención de invertir en infraestructura, y el gobierno, pues para no bajarlos de la cicla, les dice, está bueno, pero que no se les pase la mano. Y yo creo que es lo que están pensando, lo que está de hecho en los números, ese 2,3 a 2,5% es, el fondo nos dijo 2 y nos da permiso de que nos portemos mal un ratito si lo invertimos en infraestructura. Y creo que así está y que no debería haber motivo de preocupación. Habrá que ver cómo lo interpretan las calificadoras, pero digamos, puramente la relación con el fondo y con los organismos financieros internacionales públicos no debería ser mucho problema estar en 2,5%, siempre que sea por poco tiempo me refiero a 1 o 2, y que sea para infraestructura. El coronavirus sí mete otra variable que cambia la lectura. Y yo creo que el Fondo Monetario sí estaría anuente a aceptar que haya un déficit fiscal de 2,5% sin que se vaya a infraestructura para atender la emergencia. Si el gasto excesivo, excedente, digamos, que ocasiona ese 2,5%, se va para atender la emergencia del coronavirus. Y no habría, digamos, mayor regaño al respecto. De nuevo, la incógnita que yo tengo y que no les puedo resolver es cómo reaccionarán las calificadoras. Ahí hay una, digamos, simbiosis, porque si el fondo emite una opinión diciendo que vaya, por esta vez se les perdona, no hay mucho problema, las calificadoras tal vez también se ponen más tolerantes. Pero de nuevo, estamos viviendo tiempos turbulentos, es difícil saber cómo van a reaccionar. Pero en síntesis, 2% es el límite y con un permisito de un par de años para excederse si se invierte bien. Digamos, con la bajada de tipos global, estaba revisando la tasa de futuros del Fed Funds, ya va, o sea, la probabilidad, digamos, de que lleguemos a cero ya es alta, ¿verdad? Y también, por ejemplo, revisando data de traders, o sea, la probabilidad está arriba del 70%. ¿Qué cree que pasaría, digamos, que es un escenario muy parecido al de hace 12 años? Claro que el shock es distinto, ¿verdad? Este es un shock exógeno. Sin embargo, la tendencia, la curva de rendimientos en su totalidad está debajo del 1%. Los planes de estímulo fiscal son muy parecidos, incluso en montos. Por ahí, ¿cómo vería esa influencia de que la Fed llegue a cero de nuevo? Digamos, la probabilidad es alta. El margen que tienen de bajar ya es pequeñísimo. Y ahí hay dos factores que creo que es importante mencionar. Uno es que los bancos centrales, ya que suelen ser muy comedidos en sus comunicados, uno mira el del Banco de Australia, el de la Reserva Federal y el del Banco Central de Inglaterra,
y los nota con un lenguaje un poquito más agresivo hacia los gobernantes en el siguiente sentido. Algo así como que ustedes nos han estado molestando los últimos 2 años con que bajemos la tasa. Ya la bajamos, ahora les toca a ustedes. La política monetaria ya no tiene mucho margen de maniobra, ahora le toca a la política. Y el otro que está ahí escondido es que la esperanza de los bancos centrales, al menos en la Reserva Federal, es que este problema del efecto económico del COVID-19 se comporte como lo está haciendo en China. Es decir, que son 3 meses y de ahí hay un rebote. Incluso alguien de la Reserva Federal, creo que de San Luis o algo así, el presidente, como se llama, el gobernador, él decía que él esperaba que el rebote en China sea todavía alto que era la expectativa de crecimiento antes del COVID-19. Entonces, creo que los bancos centrales están apostando a eso, a que ellos ya llegaron a donde podían, porque la reserva le quedan 25 puntos porcentuales para bajar y eso ya no es nada. Le apuestan a que es el turno de la política fiscal, como quien dice Trump, ahora tanto que hablaste, ahora te toca a vos. Y le apuestan a que el virus también va a ser generoso y va a durar como en China, en un periodo de 3 meses entre el inicio, el pico y la recuperación. Si no hay más preguntas. Hay una pregunta, Julio. Preguntando de los escenarios que pusimos del crecimiento del PIB con y sin contagio. Es el crecimiento porcentual, sí, los números que pusimos son crecimiento porcentual del PIB, como decimos, el de Guatemala pues estará entre 3,4 como máximo y 2,5 como mínimo. Son crecimientos porcentuales del PIB previsto, digamos, en escenarios posibles para este año sin contagio.